Y bueno, en la clase anterior estábamos viendo un poco acerca de la deidad de Cristo y obviamente solamente hablé de algunos pasajes que son importantes, pero hay mucho más que eso, ¿no? Hay mucho más que eso. Cuando Cristo se identifica con el Padre como uno solo, el Padre y yo uno somos, se dijo ser hijo de Dios, y ser hijo de Dios, esa frase que quizá para nosotros no es tan relevante, para los oídos de los fariseos, saduceos y escribas, era una frase que identificaba a un hijo en igualdad, incluso igual en autoridad que su padre. Y bueno, por esto dice que varias veces los fariseos querían matar a Cristo. Y obviamente por eso es que los judíos ortodoxos, los que no creen que Jesucristo sea el Mesías verdadero, dicen que bueno, Cristo fue un blasfemo o fue un hereje, ¿no? Precisamente porque proclamaba su deidad. Así que la deidad de Cristo no es algo escondido, es algo que está profundamente arraigado en los evangelios, en las escrituras, en las cartas de Pablo, en las cartas generales, las cartas que son de Pedro, de Juan, de Judas. Se reconoce a Cristo como Dios. Así que tendríamos toda una clase todo el día viendo las evidencias acerca de la deidad de Cristo. Así que vamos a pasar hablamos ya de la deidad de Cristo, vamos a pasar a ver quién era el Espíritu Santo, cómo era tomado en las Escrituras. Solamente voy a tocar algunos textos. En el Antiguo Testamento hay bastantes, pero me voy a ocupar algunos muy claros en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios se le da poder para crear, se le da el nombre de Dios, se le atribuye justamente los mismos atributos de Dios Padre. Pero fíjense lo que dice Hechos capítulo 5, si alguien me ayuda por favor. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11, si alguien me ayuda. Hechos capítulo 5, del versículo 1 a los versículos 11, por favor, hija. Por cierto, hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. ¿Sí, verdad? Sí, exacto, sí. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en su poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has metido a los hombres sino a Dios. Ahora Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. 6 al 11, por favor. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis a atentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Gracias, Fer, gracias, Gwen. Fíjense, qué texto tan interesante. Y quiero aquí que noten un intercambio de nombres. Primero, en el versículo 3, de Hechos 5. Y Pedro dijo a Ananías: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo, ¿ok? Pongan atención ahí. Versículo 4. Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A ver, ¿está mintiendo al Espíritu Santo o a Dios? Fíjense lo que dice el versículo 9. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conveniste tentar al Espíritu del Señor? Solamente quiero que noten aquí este intercambio que usa Pedro como sinónimo: Dios, Espíritu Santo y Espíritu del Señor.
atribuyendo al Espíritu Santo no solamente un poco de deidad, sino que la deidad misma, es decir, el Espíritu Santo es Dios. La deidad del Espíritu Santo es muy clara en estos versículos. La deidad del Espíritu Santo es innegable a la luz de este acontecimiento, de este hecho tan sorprendente, ¿no? Que realmente a mí me sorprende mucho todo este tipo de señales que sucedían en la iglesia del Nuevo Testamento. Yo sé que algunos de ustedes quisieran ver a una persona y dijeran, muérete, ¿no? Pero bueno, sucedía nada más acá. Dice que no tienen ese poder. Tranquilos. Hebreos 9:14. ¿Qué dicen Hebreos 9:14? Hebreos capítulo 9, el versículo 14. 9:14. Por favor. Ok. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Excelente, gracias. Decíamos al principio que una de las características de Dios es que Él sea eterno. Vimos en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo, es decir, que el verbo es eterno, ¿cierto? Pero el texto de Hebreos 9:14 dice que Cristo se ofreció por medio de ¿quién? ¿Y del Espíritu qué? Eterno. Se ofrece a través del Espíritu eterno, es decir, el Espíritu Santo es igual de eterno que el Verbo y que el Padre. Por lo tanto, la conclusión es que el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios. Porque por naturaleza, Dios tiene que ser eterno. Si Dios no fuese eterno y hubiera existido otro ser que lo creara o produjera su existencia, entonces Dios, el Dios de las Escrituras, dejaría de ser ¿qué? De ser Dios. Esa otra persona, ese otro ser sería el verdadero Dios. Sin embargo, el Dios de las Escrituras es el principio y el fin. Jesucristo dijo, yo soy el alfa y la omega. ¿Y qué es el alfa y el omega? Ajá, porque son las letras de ¿qué? Del exactamente alfabeto griego. Es la primera y la última letra. En Él es el principio y el fin. El que era, el que es y el que ha de venir. Y esto lo dijo Cristo. Y Dios ha dicho, antes que los montes fuesen, existiesen, yo soy. Yo soy. Así que Dios tiene que ser eterno. Y vemos que Dios Padre es eterno, Dios Hijo es eterno, pero aquí también se habla del Espíritu Santo como el Espíritu eterno. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Realmente las evidencias son muy claras para hablar de la Trinidad. El problema es cuando formulamos la doctrina de la Trinidad y tratamos de explicarla. Juan 14:16. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Exacto. Aquí me hace un poquito de duda, porque Cristo le dijo a sus discípulos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero se fue. Caray. Sin embargo, aquí está la respuesta, versículo 16, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es este consolador? El Espíritu Santo. En Juan dice que ellos recibieron el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Fue la promesa de que ellos recibirían el poder que se cumple en Hechos capítulo 2. Pero fíjense, no es la persona de Cristo, es el Espíritu Santo el que viene a morar en el creyente después de que Cristo ascendió a los cielos. Hechos capítulo 1. El Espíritu Santo es el que está ahora con nosotros. La pregunta es, ¿crees eso? ¿Crees que Dios está contigo ahorita? ¿Crees que el Espíritu Santo está contigo cuando nadie más te ve, cuando nadie más está, cuando todos se han alejado, cuando todos se van? Porque Él fue enviado para estar con nosotros. Esta palabrita,
otro significa alguien de la misma naturaleza. No otro menor, decimos aquí en México, un achichincle, ¿no? No. Está hablando al mismo, de la misma naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de Cristo? La naturaleza de Cristo es que es Dios. Entonces, ese otro consolador será igual que Cristo en divinidad, en poder, en gloria, en hermosura. Y este Espíritu estará con nosotros para siempre, y es el Espíritu Santo. Y Cristo dice, yo voy a estar con ustedes para siempre, hasta el fin del mundo. Es decir, donde está el Espíritu Santo, en un sentido está Cristo. Porque aquí vamos entendiendo un poquito. Ellos son un solo Dios, pero 3 personas. ¿Ya lo comprendieron? No creo. Segunda de Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Excelente, gracias. Esa es una de las despedidas paulinas, ¿no? De Pablo, no de Paulina. Pero fíjense lo que hay una bendición final, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Jesús, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad. Pero también habla del amor de ¿quién? ¿De Dios quién? De Dios Padre, ¿cierto? Pero también habla de la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Es muy claro que para Pablo la Trinidad está presente en su mente cuando está escribiendo este texto. Y está bendiciendo a la iglesia en el nombre tanto del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, que son 3 personas, no son una persona que en diferentes momentos actúa como Padre, algunas veces como Hijo y a veces como Espíritu o Consolador. No, sino que son 3 personas que nos ayudan, que nos salvan y que ejecutan diferentes propósitos en la salvación. La gracia del Señor Jesucristo, esa gracia que nos mostró en la cruz. ¿Quién fue en la cruz el que murió? ¿El Padre, el Espíritu Santo o el Hijo? El Hijo. Pero fue por amor de Dios Padre. Ni modo que no se sepan Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué hizo? Fíjense, no se entregó el Padre, entregó a su Hijo. Son 3 personas distintas. No es una sola persona que va cambiando con el tiempo. No, son 3 personas, pero un solo Dios. El amor de Dios, dice Pablo. Y también la comunión del Espíritu Santo. La comunión, la intimidad que tenemos con Él. Dios está con nosotros. ¿Sí lo creemos? Sí, amén. Cristo está con nosotros. Está a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son un solo Dios, pero 3 personas. La siguiente semana voy a explicar esta diferencia. Pero vamos a Mateo 28:19 y vamos a ver un poco de historia y concluimos esta clase. 28:19, por favor. Mateo capítulo 28, versículo 19, que es el texto famoso de la Gran Comisión. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, chicos, por ser tan prestos para leer, de verdad. Pero estaría padre que levantaran su mano, ¿no? Porque ya parece rezo cuando todos leen así. Entonces levanten su mano quien quiera participar y con gusto, ¿vale? Hay que hacerlo en orden. Pero dice, fíjense, ya no van a querer exactamente. Recoge tu Barbie, ya se queda. Pero dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿De quién está hablando aquí? Jesús, exacto. Vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre de ¿quién? Del Hijo, del Espíritu Santo, del Padre. De estas 3 personas, del Padre y del Hijo y del Espíritu. No dice
Del Padre, que a veces es como el Hijo y a veces como el Espíritu. No hace una diferencia. En nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. 3 personas. Un solo Dios. 3 personas. Un solo Dios. Váyanse familiarizando con este término. Trinidad. 3 personas, un solo Dios, una sola divinidad. Hoy hay un posgrado para los que estudiamos teología llamado PhD en divinidades. No existe tal cosa de divinidades, porque solamente hay un Dios, hay un ser divino. Es lo que decimos cuando nos referimos a la Trinidad. Y bueno, si quieren escribir esta definición, ¿qué significa la Trinidad? Y va a sonar muy obvio lo que les voy a decir, pero implica la cantidad de 3, coma, e indica unidad en los 3. Indica la cantidad de 3, o implica la cantidad de 3, e indica la unidad en los 3. Y aquí no voy a usar analogías, ¿no? Muchos pastores dicen, Dios es como el agua, H2O, está compuesto. No. Ninguna analogía hace justicia a la Trinidad, ¿ok? Es como un huevo, ¿no? Tiene cáscara, yema y clara. No voy a usar esas analogías, son imperfectas y no las usen, por favor. Pero entonces cuando nos referimos a la Trinidad decíamos, indica la cantidad de 3 e implica su unidad en los 3. Cuando decimos Trinidad nos referimos a Trinidad, fíjense, escuchen nada más esto. Cuando hablamos de esta doctrina nos referimos a la Trinidad en la unidad y a una unidad que es trina, dice un teólogo llamado Louis Berkhoff. Cuando hablamos de este tema nos referimos a una Trinidad en la unidad y a una unidad que es trina, es decir, hay unidad, pero de alguna manera existen 3 personas en lo que vamos a ver. Pero antes de que avancemos, estoy de acuerdo con el teólogo que estamos estudiando ahora, pero esta frase la saqué de otro de sus libros. Dice, la Iglesia históricamente ha dicho que no podemos entender cómo Dios es 3 en 1. Así que si me dices, oye, ya entendí perfectamente esta doctrina, te voy a decir, si no la puedo comprender las personas más capaces en la historia de la Iglesia, no vamos a poder nosotros, honestamente. Y dice R.C. Sproul, la Iglesia históricamente ha reconocido que no podemos entender perfectamente cómo Dios puede ser 3 en 1. Pero Sproul dice, pero lo que sí podemos entender es que Él no es 3 dioses y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son divinos y son uno. No podemos decir, te lo voy a explicar perfecta y exhaustivamente, porque tenemos que comprender y recordar cuando hablamos de la incomprensibilidad de Dios, que no podemos decir Dios es esto y así va a ser, ¿no? Podemos describir un poco de Dios, pero nuestras palabras van a quedar siempre cortas. ¿Por qué razón? Por nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es finita. Quisiéramos ser como omnipresentes, no estar aquí y allá, ¿verdad? Así ser la teletransportación y cosas por el estilo, pero no podemos. Somos personas finitas. Es más, quisiéramos que el clima se adecuara a nuestros deseos, pero honestamente nosotros no podemos. No podemos ejercer de alguna manera fuerza sobre este mundo como Dios lo hace, porque Él es infinito. Por eso es que nuestras palabras se quedan cortas y finitas para explicar quién es Dios. Por eso dice Sproul, no podemos entender completamente esto de la Trinidad, pero lo que sí podemos entender es que no son 3 dioses y que estas 3 personas son un solo Dios. Y aquí hacemos diferencia entre personas y sustancia. Es 3 personas, una sola sustancia que vamos a explicar. Dice R.C. Sproul también, dentro de esta única esencia, Dios, hay 3 subsistencias distintas. No fuera de la esencia, sino dentro del mismo ser de Dios, y debemos distinguirlos como Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya se puso más complicado un poquito. En esta única esencia, en un solo Dios, hay 3 subsistencias distintas.
pero no fuera de la esencia, sino dentro del mismo ser de Dios. Vamos a explicar también esto. Pero esto va a ser a la siguiente clase. Ya no va a poder dormir toda esta semana, yo lo sé. Pero quiero que explicarles un poquito cómo ha ido la iglesia reconociendo. Y voy a explicar el fondo histórico para que la próxima clase entendamos ya la distinción entre persona, esencia y subsistencia. Van a ser 3 palabras importantes: esencia, persona y subsistencia. Vamos a entenderlo la siguiente semana a la luz de que ya entendamos un poquito el fondo histórico, porque estas palabras se fueron acuñando a lo largo del desarrollo de la historia de la doctrina de la Trinidad. No sé cómo dije toda esa frase, pero vamos a ver justamente eso. Y ustedes en sus trabajos de investigación, por eso es importante que estudien. ¿Vas a preguntar? ¿Qué hizo persona, esencia? ¿Qué? Ok, vamos a entender la diferencia entre persona, esencia y subsistencia. Subsistencia. Y si quieres agregar otra más para complicarte la vida, consustancialidad. 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 Para que en la semana ya digan, ay, ya sé qué es subsistencia. O ya saquen de su plática eso, ¿no? Y les digan, ¿qué es eso? Pues no sé, la siguiente semana espérame, porque no. Entonces, si quieren verse inteligentes, ¿no? Pero son palabras importantes. Pero quiero primero tocar un poquito el fondo histórico y ayudado con las investigaciones que van a hacer esta semana para que no entremos en un vacío la siguiente clase y entendamos estas frases, porque estas frases se fueron acuñando, se fueron de alguna manera usándose para explicar justamente tanto la deidad del Padre. Bueno, que la deidad del Padre nunca ha tenido problema. El problema casi siempre ha sido con la segunda persona de la Trinidad y la tercera. De hecho, las primeras controversias de la iglesia giraron en torno a Cristo. Los principales concilios y credos y confesiones giraron en torno a clarificar que Cristo es Dios. Porque había muchas herejías como Arrio, los monarquianos y otros que decían, no, Jesucristo no puede ser Dios. Es un mero hombre. Algunos decían, es como un fantasma, es un ser que fue absorbido en la persona de un hombre llamado Jesús. Herejías, herejías, herejías. Entonces la iglesia, ¿qué tuvo que hacer? Formular la doctrina de la Trinidad, ponerle palabras, ponerle un poquito de carne al hueso teológico que ya existía, pero que todavía no estaba completo. Entonces, por eso es importante que estudien esto y por favor hagan su tarea. Pero el primero que usó el vocablo Trinidad, porque de hecho la palabra Trinidad, pregunta, ¿aparece en la Biblia? ¿Aparece la palabra Trinidad? No aparece. Y por más que lo busquen, por más que lo googleen en la Deep Web, no lo van a encontrar. Trinidad es un término que se usa para hablar justamente de un solo Dios, pero en 3 subsistencias o en 3 personas. Y este vocablo fue acuñado por Tertuliano. Tertuliano, si quieren ponerle así a sus hijos, estaría padre para que se acuerden de esta clase. Tertuliano, me acuerdo cuando estaba Ni idea, pero es un nombre muy extraño. Pero lo que sí es que Tertuliano exacto. Tertuliano fue un gran padre de la iglesia. Los padres de la iglesia, hay épocas en la iglesia donde es la época apostólica. La época apostólica se conoce la época en donde vivían los apóstoles. La época post-apostólica, la de los padres apostólicos, es la época del 2º siglo que literalmente sobreviven los discípulos de Cristo. Es decir, aquellos que de alguna manera fueron directamente enseñados por los apóstoles. Esta época se le conoce como la era de los padres apostólicos. Y los posteriores tiempos se les conoce como la época patrística, la época de los padres de la iglesia. Y había diferentes padres de la iglesia, algunos en Occidente, algunos en Oriente. Y bueno, justamente Tertuliano fue uno de esos padres. ¿Por qué se les conoce como padres? No es que nos hayan engendrado algo por el estilo, sino que se refiere más bien a de alguna manera, esa enseñanza que recibimos y como hijos escuchamos, como receptores. Padre en este caso tiene que ver más con la enseñanza, más que con una paternidad sanguínea o espiritual, es más espiritual más bien. Entonces son llamados padres porque fueron los promotores y los desarrolladores de alguna manera más bien de la doctrina después de los apóstoles. Por eso es importante conocerlos. Y Tertuliano fue un pensador bastante genial
con también muchos errores. También hay que decir algo de los padres de la iglesia, que los valoramos, los leemos, los estudiamos, pero no creemos que estén al mismo nivel que las Escrituras. Los padres de la iglesia se equivocan, así como los maestros ahora se equivocan, así como los pastores se equivocan y así como ustedes se equivocan, aunque no lo crean. Entonces, los padres de la iglesia es una época muy importante porque va desarrollándose la doctrina. Estamos hablando ya del segundo, tercer, cuarto, quinto siglo, donde la fe va tomando una forma más clara para la iglesia. Y esto es obvio. Entre más pasa el tiempo, más se desarrolla y se clarifica nuestra doctrina. Entonces, Tertuliano usó este término llamado Trinidad para referirse a la divinidad en tres personas. Y decíamos que había un grupo llamado arrianos. Los arrianos decían que el Hijo era criatura del Padre y que el Espíritu Santo era una creación del Hijo. Entonces, surgieron diferentes personas como Tertuliano, como Alejandro en Alejandría, que lucharon contra estas herejías que estaban surgiendo. Entonces ya expliqué más o menos lo que querían los arrianos. Los arrianos creían que Cristo o Jesús era una creación del Padre y que el Espíritu Santo era una creación del Hijo. Y había otros llamados monarquianos. También les doy la idea para otro nombre de sus hijos. Monarquiano. Los monarquianos se dividen en dos grupos. Tenemos a los monarquianos dinamistas y a los monarquianos modalistas. Los voy a escribir acá. ¿Cómo dije? ¿Qué? Dinamistas. ¿Y qué? Modalistas. Sí, estos dos grupos es de uno mismo. No debí separar la A de la I, pero ni modo. Ya discúlpenme, maestros de ortografía. Los monarquianos dinamistas, ¿qué creían? Creían que Jesús solamente era un hombre, pero que no era Dios. Los monarquianos dinamistas creían que Cristo era solo un hombre, pero que no era Dios. Era un simple mortal en un sentido, que sí gozó de cierta influencia divina, de cierto, de alguna manera, de cierto favor, pero que seguía siendo un hombre. Y del Espíritu Santo decían que era como una influencia de Dios, una energía, como dicen hoy los testigos de Jehová, ¿verdad? Los testigos de Jehová no son algo moderno, no es algo, una invención del siglo pasado, del antepasado. Los testigos de Jehová están llegando y regresando una y otra vez a las herejías arriana, monarquistas y demás. Entonces, los testigos de Jehová no es algo nuevo, es una secta que proviene desde mucho tiempo atrás. Incluso ellos no saben que la iglesia ya catalogó sus enseñanzas en concilios pasados. Ahorita vamos a entender qué es un concilio. Ya ha catalogado estas herejías precisamente como eso, como desviaciones de la verdad. Sin embargo, estas personas, sus maestros, sus falsos maestros, nunca les van a decir, mira, la iglesia nos dijo que éramos herejes y no entendimos y aquí estamos. No les van a decir eso. Por eso existen muchos testigos de Jehová. Y los monarquianos, dinamistas, solamente creen en Jesús como hombre y el Espíritu Santo como una influencia divina, algo impersonal, pero no como una persona. Y otra vez lo repito, Fer. Ok. Los monarquianos dinamistas creían en Jesús como un simple hombre. Creían en Jesús como un simple hombre. Creían en Jesús como un simple hombre. Y consideraban al Espíritu Santo como una simple influencia divina. Una simple influencia divina. Por otro lado, tenemos a un grupo que se desprende, que es los monarquianos modalistas. ¿Qué creían estos monarquianos? ¿Eran modelos o por qué se conoce como modalistas? No eran modelos.
Modalistas. Ajá, modalistas. ¿Por qué se los conoce así? Porque consideraban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo solamente como tres modos de manifestación sucesiva de la divinidad. Consideraban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo solamente como tres modos de manifestación sucesiva de la divinidad. Esta es una herejía más antigua que ellos, llamado modalismo, justamente. Modalismo. ¿Qué era el modalismo? El modalismo decía que Dios se revelaba en diferentes tiempos históricos de una forma y de otra. Algunas veces se presentaba como el Padre, algunas veces se presentaba como el Hijo y algunas veces se presentaba como el Espíritu Santo. Solamente se manifestaba en diferentes modos. Pero no son tres personas. Para ellos son tres modos. Algunas personas explican la Trinidad de la siguiente manera. Es como un hombre que al mismo tiempo es padre, al mismo tiempo es un trabajador y al mismo tiempo es un esposo. Es un mismo hombre, pero que cuando está con sus hijos es un padre, cuando está con su esposa es un esposo y cuando está en un trabajo es un empleado, pero es un mismo hombre. Eso es básicamente el modalismo. Entender o pensar que Dios cambia como de caretas en diferentes casos o dependiendo las circunstancias. Esa es una herejía que muchas veces se usa en muchos púlpitos y se dice, bueno, es que Dios aquí está como Padre y aquí Dios como Espíritu Santo y aquí Dios como Hijo. No es como, no es el modo. Estás diciendo, estás negando que Cristo sea una persona y que el Espíritu Santo sea una persona. No son tres modos, son personas. Sin embargo, los monarquianos modalistas, como muchos lamentablemente dentro del ala evangélica, creen esto o explican la Trinidad de esta manera. Y eso es lamentable. Había otra herejía llamada triteísmo. Se ve acá. Ahora dirá, ¿de qué sirve que sepamos todo esto? Para que ustedes no caigan en la misma herejía. Nada más. Perdón, para que no caigamos en la misma herejía. Triteísmo. Exactamente. El triteísmo cree en tres dioses. Un Dios es el Padre, otro Dios es el Hijo y otro Dios es el Espíritu Santo. Ahora, como he dicho, parece... ¿Cuánto tiempo tengo, Masa? Parece que justamente esto no es nada relevante para nuestros días. Sin embargo, por desconocer esto, es que hoy muchos movimientos cristianos están teniendo una inadecuada comprensión de las personas de la Trinidad, incluso de la Trinidad. Y dijo un hombre, algunos atribuyen a Hegel o otros, decían, las personas que no conocen su pasado están condenadas ¿a qué? La persona que no conoce la historia está condenada ¿a qué? A repetirla, exacto. Es por eso que es necesario entender esto, porque esto te va a librar justamente de guiar a tu iglesia por sendas erradas en cuanto a la Trinidad y en cuanto a la divinidad. Esto parece justamente que esta clase quizá para muchos de ustedes pareciera irrelevante, pero es que quizá no estás comprendiendo qué estás estudiando. Porque esto debería importarnos realmente. No solamente para no caer en herejía, sino que queremos amar a Dios y cuanto más le conocemos más, le amamos. Bueno, había varias personas que creían en esto, muchos cristianos o muchas personas que se creían cristianas como
Hay otros nombres bien interesantes como Juan Ascunages y Juan Filiponus, otros nombres, otras ideas para sus hijos. Pero estas herejías estaban surgiendo junto con otras o derivadas de estas, con diferentes palabras, con diferentes predicadores, pero surgían. Y fue en el 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, que el concilio, ¿qué eran los concilios? Los concilios eran un grupo de alguna manera reunido de obispos que discutían diferentes doctrinas. Y sobre todas las cosas, este grupo de personas escuchaba a los herejes, porque invitaba a estas personas que predicaban estas ideas, y les decía, a ver, dame tu argumento, el por qué crees esto. El concilio, por ejemplo, el concilio de Nicea estuvo organizado por 380 obispos, pensadores, teólogos de la iglesia. Y todos ellos analizaron lo que decía Arrio. Y todos ellos aún estudiaron y respondieron ante estas herejías. El concilio, quiero que entiendan que es muy importante entender los concilios. Hoy la iglesia romana sigue haciendo concilios. Pero la iglesia cristiana nos podemos de alguna manera unir a los primeros 7 concilios. Hoy llevan 20 y tantos, pero solamente la iglesia cristiana puede añadirse por lo menos a los primeros 7 concilios de la iglesia. Los demás están obviamente ya plagados del error. Pero este concilio, por ejemplo, que fue, digamos, el primero, el concilio, digamos, general o ecuménico, le llamamos, universales, para que se entienda mejor, porque se trataba de reunir a las personas más importantes en ese tiempo de la iglesia. Y en ese tiempo, la iglesia dijo, el Espíritu Santo y el Hijo es igual que el Padre y es Dios. Es consustancial, es de la misma sustancia. Pero Él también es Dios. Pero no son 3 dioses, es un solo Dios. Después, en el concilio de Constantinopla, esto lo van a ver ustedes, espero que en sus tareas. En el 381, dijo el concilio de Constantinopla que no solamente el Hijo es Dios, sino que también el Espíritu Santo es Dios y es uno con el Padre. Un Dios en 3 personas, tanto el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre son Dios. Y bueno, hubo más concilios justamente, pero uno de los más importantes, el concilio de Calcedonia, dijo que Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Jesucristo se hizo carne, ¿estamos de acuerdo? Pero Jesucristo también era Dios. ¿Recuerdan esa persona en Marcos capítulo 2 que estaba inválido? Jesucristo no solamente le dijo, levántate, sino que también le dijo que tus pecados te son perdonados. Era hombre, pero también es Dios. 100% hombre y 100% Dios. Y bueno, en la iglesia que de Occidente, de Oriente, se empezó a desarrollar esta doctrina. Hubo personas muy importantes, un padre de la iglesia, Juan Damasceno, que en Oriente fue muy importante, Agustín de Hipona, que deberían de conocer y leer. Él desarrolló la doctrina de la Trinidad en Occidente. Y bueno, hubo más herejías en la Reforma Protestante que también deben estudiar. Un grupo llamado los socinianos. Ellos de alguna manera regresaron al arrianismo, a negar la divinidad de Cristo. Hubo algunos arminianos, también tienen que conocer un poquito las diferencias entre arminianos y calvinistas, y esto tiene que ver con la pregunta que ustedes me hicieron alguna vez, ¿no? ¿La salvación se pierde? Bueno, un bando dice una cosa y otro bando dice otra cosa. Bueno, algunos de estos arminianos justamente hicieron una diferencia entre Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Dijeron que Dios Padre es mayor en rango, en autoridad y en poder. Obviamente desacreditan a las otras 2 personas de la Trinidad. Hubo más modalistas otra vez, como Hegel, este filósofo, que por cierto era también un teólogo, que ustedes a lo mejor han de escuchar. Habla del Padre como Dios en sí mismo, el Hijo como Dios, dice él, objetivándose en otro papel, y del Espíritu Santo como Dios volviéndose a sí mismo. Son términos muy difíciles, yo lo sé.
pero también creen en un modalismo, hay más teólogos y demás, se va desarrollando la doctrina. Sin embargo, hoy la iglesia cristiana protestante, la iglesia evangélica, creemos que Dios es uno en 3 personas. La siguiente semana explicaré un poquito estas diferencias entre esencia, subsistencia y persona para que entendamos lo que creemos. Porque nuevamente esta doctrina, aunque es muy importante, es muy poco conocida en las iglesias. Y de hecho yo creo que pocos de nosotros sabíamos explicarla antes que esto. Es muy importante entenderla. Entonces la siguiente semana vamos a hablar más.